elemento importante y en el Evangelio yo creo que es crucial cuando se habla de relaciones interpersonales, cómo yo me relaciono con otros. Es correcto. O sea, y cómo crecer en esa área de yo relacionarme con otros. Y de hecho yo creo que esta es la clave y el fundamento de la ley. Cuando le preguntan a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús puede haber dicho, amarás a tu Dios con todo tu corazón, pero añade y a tu prójimo como a tú mismo, porque es imposible tener una relación, aunque nuestra relación con Dios también es interpersonal, es con otro ser, ¿verdad? También va tomado de la mano con nuestra relación con otro. Y yo creo que aquí es que nos colgamos muchas veces, porque crecemos en muchas áreas, crecemos en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, pero muchas veces no crecemos cómo desarrollar y tener una interacción, una influencia hacia otros positiva como Jesús. Saludos, este que te habla es el pastor Joel, pastor de la Iglesia Centro de Embajadores en Yauco, una hermosa familia donde domingo tras domingo allí nos reunimos para exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial y también como familia conocernos, fortalecernos, edificarnos. Así que te invitamos, si todavía no te has dado la oportunidad de visitarnos un domingo, pasa ese domingo a las 11 de la mañana allí en Facebook. Puedes conseguir nuestra dirección, cómo llegar. Así que te invitamos porque realmente, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, somos una familia para la familia. En el día de hoy me acompaña mi gran amigo, y no solamente un amigo, un colaborador extraordinario, líder de nuestra iglesia, Michael Lugo. ¿Cómo estás, Michael? Gracias, pastor, amigo y pastor. Amigo y pastor, sabemos diferenciar sí. Cuando necesito el pastor y cuando necesito el amigo. Claro que sí, claro. Gracias, que pastor, sí. por la oportunidad de esta nueva temporada, poder participar y ser parte de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, no, gracias Michael por compartir este podcast conmigo y realmente, ¿verdad? Siempre mi interés en este podcast es que podamos crecer, desarrollarnos como persona, ¿verdad? Uno a través de los años, uno que nace en el Evangelio y ya unos cuantos añitos donde uno pues ha sido pastor, uno se da cuenta, ¿verdad? De que más que enseñar teología, doctrina, aunque es importante, pero sobre todo es el desarrollo de nosotros como hijos de Dios. Y por lo tanto, ¿verdad? Nuestro interés en estos podcasts es traer temas relevantes, prácticos que te puedan ayudar a crecer como persona, a crecer como padre, como esposa, como jefe, como empresario, como hijo, como líder, en lo que sea. Pero realmente somos llamados a crecer cada día a día para, Michael, parecernos cada día más y más a Jesús. Y hoy tenemos un tema que le hemos titulado, ¿verdad? Cómo fortalecer las relaciones interpersonales, cómo fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Y yo te hago esta pregunta, Michael, ¿qué son relaciones interpersonales? Las relaciones interpersonales, disculpe, son importantes para nosotros como personas porque por medio de ellas podemos aprender y desarrollar sobre todo el aprendizaje de las experiencias de esa persona que estamos conociendo. Correcto. Para tener una buena relación interpersonal no puede ser uno solo. Correcto. Tiene que haber otra persona que influya y que nosotros podamos influir en ellos, porque ahí es bien importante que no podemos influir siendo solos. No, es imposible. Para poder influir tenemos que haber otra persona que esté acompañándonos y que también influya en nosotros como personas. Correcto. O sea que en cierta manera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El crecimiento intrapersonal, cómo yo crezco conmigo mismo. Cómo yo sano conmigo mismo, cómo yo me conozco a mí mismo. Correcto. Pero hay un elemento importante y en el Evangelio yo creo que es crucial cuando se habla de relaciones interpersonales, cómo yo me relaciono con otros. Correcto. O sea, y cómo crecer en esa área de yo relacionarme con otros. Y de hecho yo creo que esta es la clave y el fundamento de la ley. Cuando le preguntan a Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús puede haber dicho, amarás a tu Dios con todo tu corazón, pero añade y a tu prójimo como a tú mismo, porque es imposible tener una relación, aunque nuestra relación con Dios también es interpersonal, es con otro ser, ¿verdad? También va tomado de la mano con nuestra relación con otro. Y yo creo que aquí es que nos colgamos muchas veces, porque crecemos en muchas áreas, crecemos en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, pero muchas veces no crecemos cómo desarrollar y tener una interacción, una influencia hacia otros positiva como Jesús. ¿Cómo, Michael, si yo te pregunto, ¿cómo tú crees que era Jesús en su tiempo? ¿Era grosero, era serio, era apático? ¿Cómo tú te lo imaginas a Jesús? Yo digo que yo me lo imagino gracioso. Gracioso. Yo un buen sentido del humor. Correcto, correcto. Porque
yo digo, ¿verdad? Que para poder ser influenciar a una persona hay que tener una relación. Hay que tener relación. Y Jesús, Hijo de Dios, vino aquí a tener una relación con nosotros. Y yo digo, ¿verdad? Hubo una oportunidad que tuve de un mensaje que decía, tengo que morir, que era de lo normal a lo anormal. Ok. Entonces, si nosotros comenzamos a actuar como actuaría Jesús, que es un comportamiento no normal aquí en la tierra. No normal en el término, ¿verdad? En el término de cómo nosotros actuamos con nuestro prójimo. El contexto del mundo. El contexto del que mundo. Yo, mientras más importante, más famoso. Es correcto. Mientras más poder tenga, mientras más control tenga. Yo tengo la razón siempre, no que escucho. es la corriente del mundo. Entonces, es correcto. Ser como Jesús, entonces, como tú dices, no es ser no ser normal. No es normal. Yo deseo no ser normal. Tener la oportunidad de tener el corazón de Él, los oídos de Él, poder desarrollar el vocabulario de Él. Nos va a ayudar a tener una buena relación interpersonal con el prójimo. Y yo creo que eso era lo que caía mal en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Sobre todo los fariseos, saduceos, ¿verdad? Toda esta gente que eran celosos. Pero yo creo que más lo que le incomodaba era cómo Jesús trataba a los demás. A veces tenemos un concepto de Dios, de santidad, hay que ser serio, la cara como un limón. Claro. Entonces yo, como tú dices, yo creo que Jesús era un tipo simpático, empático. Yo creo que era un pana. Sí. O sea, yo creo que era un tipo que sabía dar el beneficio de la duda. Es correcto. Yo creo que era un individuo donde sus palabras eran llenas de gracia, no de condenación. O sea, ¿quién no se deja influenciar por alguien así? Wow. Entonces, yo creo que por eso es importante este tema, ¿verdad? Que sé que quizás en este podcast no lo vamos a terminar, pero tenemos que crecer, porque si somos llamados a ser como Jesús, tenemos que crecer en nuestras relaciones interpersonales. Y qué difícil, Michael, porque donde es más difícil, yo podría decir, manifestar y crecer en las relaciones interpersonales con la gente más cerca que tenemos. Es correcto. O sea, de alguna manera u otra, es el reto, y yo lo aprendí muchos años, porque quizás el de la calle, a tu compañero de trabajo, a tu vecino, pues mira, de vez en cuando no lo vemos todos los días, no duerme en casa con uno, y uno lo trata bien. El problema es cómo yo crecer en mi relación con otros, a los que están conmigo, donde hay fricciones, donde hay puntos de partidas incorrectos, interpretaciones, donde hay desaveniencia, y ese es el gran reto. Pero nada, Michael, ¿verdad? Queremos empezar con un principio, ¿verdad? Y el primer principio es el principio de la blanda respuesta, el principio de la blanda respuesta. Yo quisiera, Michael, que tú nos leas Proverbios 15:1 y nos puedas decir qué quería decir el proverbista cuando hablaba acerca, ¿verdad?, de este principio de la blanda respuesta. Vamos a estar trabajando bajo la nueva traducción internacional. Dice Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo. Repito, Wow. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Wow, me encanta, me encanta. La agresiva echa leña al fuego. ¿Qué nos quiere decir el proverbista? Bueno, yo creo que es un gran escenario para nosotros imitar a Jesús. Eso es así. Imitar a Jesús. Es un gran escenario que el Señor nos da, porque a veces nos dan en la llaga cuando más nos duele. Correcto. Entonces, a veces el humano hace lo que no tenemos que hacer, que él lo dice ahí en la parte, lo dice en Proverbios, que nos indica, echamos leña al fuego. Y él nos da la clave, que lo más importante es ser amable en medio de ese enojo. Amable en medio de ese enojo. O sea, lo que está hablando es el poder que tiene el responder con una blanda respuesta o de una manera con gracia. Y eso se desarrolla también por medio de la práctica. Lo que estoy interpretando es que independientemente de cómo la persona te pregunte, te cuestione, te hable, tu respuesta debe ser diferente. Es correcto. Es un cambio, ¿verdad? Quizás en el tono, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos ha pasado. Es correcto. ¿Verdad? Como dice el proverbista, o sea, cómo la blanda respuesta quita en el ojo de la otra persona. Es como, tiene un efecto. Eso es como psicología invertida. Psicología invertida. Correcto. Si en vez de esa persona que a lo mejor está furiosa contigo por una mala interpretación y te responde de una manera grosera, tú responder
de una manera Agresivo, amable. correcto. Y fíjate el poder que tiene, a veces esto pasa en los matrimonios, en las parejas. A veces una de correcto. las parejas, ¿verdad?, viene molesta y nos habla quizás de una manera en que nos sentimos resentidos o ofendidos. Y a veces nuestras ganas de responder con el mismo tono o más alto. Pero eso es lo que dice el salmista, eso echa más leña al fuego, Correcto. lo que dice el proverbista. Pero mira cómo trabaja en nosotros, cómo responder quizás con un tono más bajito. Mira, mi amor. De la manera que no se espera la otra persona. Mira mi vida. Es Y yo creo que eso hace que la persona caiga en sí y baje el tono ¿verdad? Y tome otro giro Es correcto. la conversación. Así que esto es algo importante. Yo creo que esto es un principio de vida. Aprender a responder cuando tenemos ganas a lo mejor de explotar también. Respirar profundo. Respirar profundo, pero... Y sabes que en la Biblia hay algo interesante porque en el libro de los jueces hay dos episodios donde vemos este principio. Uno es con Gedeón, cuando vienen de las tribus de Efraín a increparle, le vienen a hablarle fuerte a Efraín, le vienen a reclamarle. Y el juez Efraín le responde de una manera baja, con gracia, los saluda, le levanta el ánimo y evitó un conflicto entre dos tribus. Pero versículos más adelante surge lo mismo con otro juez que es Jefté. Y esta misma tribu de Efraín parece que eran bravitos. Porque hay gente así. Sí, correcto. Hay gente que han aprendido como a ser groseros y fuertes. Como que de la primera impresión te hablan estrujado. La defensiva, la defensiva. Son como los empleados del gobierno, algo así. La agencia, la Que, agencia. ¿verdad? Que la agencia, ¿verdad? Déjenme, ¿verdad? Esto es un chiste, ¿verdad? No es así todo, ¿verdad? La mayoría de ellos son dulces. Correcto. Pero esto me acuerda a mí, algo que me pasó la semana pasada con un policía que quería hacer una querella, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Y como de una manera u otra, ¿verdad? Me fue bien rough y yo pensé en ese momento, respiré, yo voy a bajar el tono, ¿verdad? Porque pues el oficial, ¿verdad? Me está hablando estrujado, ¿verdad? Cuando yo vengo a buscar ayuda y me resultó Michael, porque vi luego que se quedó conversando conmigo y como disculpándose, pero yo pensé en ese momento, ¿cómo le bajo? ¿Cómo bajo mi voz? ¿Cómo le digo, sí, lo entiendo, usted tiene razón, pero lo que venía, que entonces Jefté le respondió también agresivamente. ¿Y sabe cuál fue la conclusión de esa interacción? Una guerra donde murieron en ese día 42,000 personas. Miren lo que enciende el no dar una respuesta blanda, el no dar una respuesta con gracia. Entonces yo creo que debemos aprender con Jesús. Ahí no practico lo que dice en Proverbio. No, ahí no practicó lo que dijo ¿verdad? Todavía no había nacido Salomón, pero hubiera evitado una gran desgracia. El segundo principio, Michael, que quiero trabajar, es el principio de la humildad. Y la humildad, ¿verdad? Muchas veces cuando escuchamos esa palabra nos suena como a menso, a bobo, a vivir bajo estupidez, pero realmente la humildad no es eso. La humildad es una virtud poderosa. Pero, ¿qué es la humildad? Ok, la humildad podemos dividirla en dos contextos, en el secular y en el espiritual. Para lo que puede ser debilidad para el mundo es una fortaleza. Reconocer nuestras debilidades es ser humilde. Ok. Porque reconocemos que tenemos una debilidad y si aceptamos en trabajar en ella, ya es un acto de humildad. De humildad. Y si tenemos unas cualidades y las ponemos en la disposición y podemos beneficiar a otras personas, también es un acto de humildad. Entonces, si nos vamos en el ámbito espiritual, ahí quise tomar una nota y dice lo siguiente. En el contexto espiritual, un buen entendimiento de quiénes somos. Ok. En quiénes somos. Somos hijos. Somos hijos. Somos hijos, tenemos un propósito. Tenemos cada uno un llamado de parte de Dios para poder ser influencia en otras personas. O sea que bajo el contexto bíblico, ser humilde no significa una baja autoestima, sino una autoestima saludable que nos reconocemos, ¿verdad? Balanceadamente, ni soy más ni soy menos. Lo que puede ser debilidad para el mundo es una fortaleza. Es una fortaleza, es una virtud. Una virtud. Y de hecho, ¿verdad? Me gustaría que me pueda leer Primera de Pedro 5:5 porque hay un verso poderoso que yo creo que debe estar presente siempre en nuestra conciencia, ¿verdad? En ese contexto de lo que somos, porque
hay algo que se desata Ujú. sobre aquellos que siempre mantienen una actitud y un corazón humilde. ¿Qué dice 1 de Pedro Voy a estar 5:5? hablando bajo la nueva traducción viviente. Primera de Pedro dice lo siguiente: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístense con humildad Vístanse con en humildad su trato del uno con los otros. Pero mira que es el importante, trato de los unos con los otros. porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los Wow, humildes. pero da gracia a los humildes. O sea, que la humildad, tener esa humildad de no sentirme mayor que otros o Otros. mejor que otros, ¿verdad? Nos abre un espacio para que la gracia de Dios se manifieste Es en nuestra correcto. vida. Otro principio, Michael, ¿verdad? Es el principio de regocijo. Principio de regocijo. ¿Qué queremos decir con el principio de regocijo? ¿Qué dice Romanos 12:15? Dice Romanos 12:15: alégrate y gózate cuando otros obtienen una victoria. Siempre estamos tratando de ganarle a las personas. Sí, ¿Por qué no alegrarnos de tu logro? porque es fácil llorar con los que lloran. Es fácil llorar, Es pero correcto. qué difícil se nos hace muchas veces alegrarnos Claro, sí. auténticamente con aquellos que tienen buenas noticias. Es correcto. Entonces, ahí yo creo que es un principio donde yo gano y fortalezco mis relaciones interpersonales. Cuando aquel compañero de trabajo tuvo una promoción y ve que yo le digo, excelente, felicidades, te lo mereces, estoy contento por ti. Mira, eso fortalece. La Ese relación. compañero dice, wow, mira, nadie me vino nadie me felicitar. vino a felicitar, pero este compañero vino con humildad a felicitarme. Hay algo especial en ese Hay compañero. especial en esa persona. Wow, mira, no me ve como competencia, Correcto. no me ve como alguien mejor que él, sino Me está reconociendo. me está que reconociendo tengo. y eso abre puertas. Entonces, correcto. eso es importante en que para yo fortalecer, y no solamente Michael, porque fíjate, también sucede lo mismo. Qué fácil es nosotros felicitar a la gente que no está en nuestro círculo íntimo. Ahí lo vemos, ¿verdad? En Facebook, Ujú. todo el mundo cumpleaños, usted le escribe, usted ni le habla, ni sabe quién es, pero felicidades. Es correcto, es correcto. Muchos Pero likes, muchos me muchos gusta. likes, mucho me gusta, y excelente, y súper. Pero ¿qué hay de la gente muy cercana de nosotros? Nosotros como padres, ¿qué tiempo tomamos para alegrarnos con nuestros hijos? Aunque es una tontera. Papi, hice esto. O sea, a nuestras parejas, ¿verdad? Y por lo tanto, esto es algo que si lo practicamos, el principio de regocijo, alegrarnos con aquellos que están, Yo la palabra correcta es practicar. practicarlo, eso va a fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Este principio, Michael, principio, y este es poderoso, de pasar por alto las ofensas. Wow, aquí sí que hay que detenernos porque fíjate, el principio nos está hablando, el principio no está hablando de perdonar. No está hablando de que si alguien te ofendió, te sentiste resentido, molesto, se te salió el monstruo, pero la otra persona te pidió perdón y tú lo perdonas. No está hablando de eso, está hablando de un nivel más alto, más trascendental, de pasar por alto, de ignorar, de que no trabaje en tu mente, de que no trabaje en tus emociones, tener esa capacidad de que esa persona lo que hizo es para ofenderte, hacerte sentirte resentido, triste, pero tiene la capacidad de pasarlo por alto, de ignorarlo. Michael, ¿qué es una ofensa? ¿Qué es una ofensa? Las ofensas es un tipo de manifestación en la que alguien se siente insultado o descalificado. Wow, insultado o descalificado. descalificado en ese contexto. O sea, que estamos hablando de cuando alguien te ofende, te hace sentir descalificado o te humilla, tú lograr ignorar y pasar por alto esa ofensa. Esto es poderoso. Yo creo que esto es uno de los principios, ¿verdad? Pero si lo logramos, como personas crecemos, nos parecemos más a Jesús y nuestra calidad de ser humano. Adquirimos sabiduría en el proceso. Sí, se trascienden en este contexto, ¿verdad? Porque todos, de alguna manera u otra, hemos sido ofendidos. Te pregunto, Michael, ¿has tenido una experiencia? Varias, donde te has sentido ofendido, ¿verdad? Y de alguna manera u otra has tenido que pasarla por alto, no permitir que eso trabaje en tu corazón, de acercarte a la persona para aclarar la situación. ¿Has pasado por algo así? He pasado por varias y ahí es cuando uno ve que el Señor está trabajando en uno mismo. Uno, sí. Cuando vemos que las emociones no son las mismas de antes, cuando las cosas viejas ya no las trabajas como las hubieses trabajado. Ajá. Me recuerdo una experiencia que tuve con una persona
que yo no esté en la familia, pareja de un familiar, en el cual la persona fue agresiva hacia mí. Yo no soy una persona de estar peleando físicamente, pero soy una persona que defiendo mis derechos, defiendo Muy bien. mi punto de vista. Y en el pasado, cuando yo defendía mi punto de vista, era bastante agresivo. No era humilde. Era lo contrario, echaba leña al fuego. Le echaba leña al fuego. Leña o al sea, fuego. Era como que no, tú te tienes que quitar, yo no me voy a O quitar. sea, venía altanero, tú te ponías más altanero. Es correcto. Tú tienes que bajarle, pues yo no voy a bajarle. Muy bien. Mido 5 pies, 5'2" con tenis, pero los postes son grandes Pero y tu los altura, chihuahuas. exacto, tu altura no me va a intimidar. Es correcto. Aunque físicamente no era una persona de estar peleando. Sí, sí. Pero me recuerdo que en ese momento, cuando esa persona me insulta, me reta, me intimida, yo sentía como una cobertura de paz Wow. a mi alrededor. Y de la manera que mi corazón comenzó a trabajar y mi mente era algo como los motores, comenzaron a alinearse. Y de la manera que yo trabajé la situación con amabilidad, bajé a la tierra Wow. y no ofendí a la persona, solucioné el problema. La persona, al fin y al cabo, tuvo que aceptar que estaba mal. Wow. Y Wow. ahí donde yo pude ver cómo el Señor estaba trabajando en mi vida. Wow. Cómo no necesitaba yo echar leña para tener el resultado que me merecía, Muy que bien, era muy el bien. respeto a esa persona. Y ahí yo pude entender que Dios estaba trabajando en mi vida. Wow. Y esa cobertura, como le expliqué, que sentí en ese momento, es lo que yo estoy practicando diariamente. Muy bien. Excelente. Buscando esa cobertura, buscando que el Señor sea el que maneje todo lo que está a mi alrededor, que puede quitarme la paz. Porque en la palabra lo dice, la paz que doy yo, el mundo no te la No puede la dar. puede dar. Sí, sí. No, y Michael, definitivamente, de hecho dice Proverbios 19:11 que honroso es pasar por alto la ofensa, Ujú. porque uno, no solamente por la paz, o sea, número uno, uno evita un conflicto mayor. Ujú, es correcto. Número dos, uno le modela el carácter de Jesús a esa persona para que sea impactada positivamente. Número tres, yo creo que uno también se gana una paz, la paz de Cristo, el dejar Correcto. pasar esa ofensa y uno no cargar, ¿verdad? Quizás con ese pecado o esa ofensa, esa herida. Entonces, en ese contexto, yo creo, Michael, que esto es algo que debemos empezar porque quizás hay que ese punto, hay gente, y yo lo he visto en todos los contextos, aún hay gente que se dice ser cristiana, van a una iglesia, tienen disciplinas espirituales, pero hay momentos que se les va la guagua. Hay momentos que no soportan una ofensa de otra persona y contestan bruscamente y faltan el respeto, porque el problema es eso, cuando tú reaccionas a esa ofensa, tú también terminas pasando, ¿verdad? Haciendo pasar, como digo, faltando el respeto, pero yo creo que esto es algo que tenemos que ponderar. Si yo quiero ser de influencia a otros, crecer en mis relaciones interpersonales, tengo que aprender cómo gestionar mis emociones cuando soy ofendido, cómo trabajo en mí para que esa ofensa no me lleve a una respuesta emocional, a una respuesta dramática para terminar lastimando a otro. Y fíjate, y yo creo que esto es parte, ¿verdad? Y esto requiere práctica, esto requiere conocerse a sí mismo, esto requiere entrega, esto requiere humildad, esto requiere de uno permitir que Dios trabaje en uno, porque es difícil pasar ofensas si todavía tienes issues del pasado donde no has perdonado. Eso es imposible. O sea, hay que empezar sanando la falta de perdón. O sea, no te saltes. Es correcto. O sea, si tú no sabes perdonar, mucho menos podrás pasar por alto una ofensa. Y Hay que tener empatía con el prójimo hay también. correcto. Porque si correcto. nosotros hemos sido ofendidos, Sí, nosotros también sí, ofendemos. sí. Y algo es, eso es parte de lo que dice el dominio propio, la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas veces esto lo vemos como tan sencillo. Ujú. Cuando alguien te hace un corte de pastelillo, Ah, ¿cuál es tu reacción? Gritarle, tocarle la bocina. ¿Sabes que eso Correcto. es parte de saber ejercitar? Espérate, ¿cómo paso por alto la imprudencia de este? Cuando alguien no te cambia la luz larga y tú le das señas y sigo en la luz, ¿cuál es tu reacción? sí, correcto. Cuando tú escuchas a alguien a tu lado, hazle lo mismo, pita la bocina. Correcto.
Y uno dice, no, 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 Señor, ¿cómo paso por alto la imprudencia de esta persona sin que me afecte emocionalmente? Gran reto, trabajar eso requiere de un podcast completo. Y por último, Michael, para terminar, ¿verdad? Porque obviamente luego tendremos, ¿verdad? Quizás en otro episodio, otros principios para trabajar en nuestra relación interpersonal. El último que queremos tocar en este día es el principio del rey y guerrero, el principio del rey y guerrero. ¿Saben, Michael, que cada persona tiene un rey en su interior, pero también tiene un guerrero en su interior? Y lo que yo quiero traer en este contexto, Michael, es que tú, por ejemplo, hay una parte de ti que es rey, que muestras gracia, que muestras gratitud, que tienes ética, que tienes modales, todo un rey. Protocolo diplomático, ¿verdad? Pero también dentro de ti hay un guerrero que corta cabeza, hay un guerrero. Y lo que quiero trabajar es que depende de nosotros cuál va a ser nuestra reacción para despertar en esa persona o el rey o al guerrero. O despierto al rey para que sea amable, empático, generoso conmigo, o despierto al guerrero donde me va a cortar la cabeza y no va a tener misericordia. Y quiero terminar porque es interesante, porque al rey David, ¿verdad?, le pasó algo así cuando estaba en sus tiempos en el desierto. Había un tipo, yo creo que el tipo más agrio que ese no había. No sé si era boricua, pero se llamaba Nabal. Era un tipo grosero, era un tipo imprudente, era un tipo malagradecido. Y David, junto con sus hombres, como obviamente andaban en el desierto y formaban un ejército, le cuidaban las ovejas a sus pastores. Y David entendía que tenía necesidad de recursos y manda a decirle a los pastores de Nabal que por favor considere lo mucho que David lo ha ayudado, lo ha guardado. No le han robado las ovejas porque David está en ese lugar y nadie se atreve a robarle una oveja. Pero la respuesta del tipo fue una respuesta que sacó al guerrero a David. Bueno, fue una respuesta imprudente. ¿Quién es ese? Yo no le debo nada. Que se vaya para el Caribe Hilton. Yo hago lo que me da la gana. Yo no tengo que regalarle nada a nadie. O sea, se mostró totalmente malagradecido. No era nada humilde. Eso enfureció al rey David de tal manera, porque lo vio como una persona que fue tan malagradecida que yo le cortó la cabeza. Malagradecido que me faltó el respeto, me ofendió, le voy a cortar la cabeza. Y lo interesante es que cuando David, ¿verdad?, porque Nabal sacó al guerrero en David, y David va a cortarle la cabeza. Lo interesante es que Nabal estaba casado, y su esposa tal parece que era la otra cara de la moneda, se llamaba Abigail. Y ella, cuando se entera que el rey David viene, bueno, todavía David no era rey, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad?, era el escogido por Dios, a cortarle la cabeza a su esposo, ella se adelanta e intercede por su esposo, pero la manera en que lo hace es que saca lo del rey a David, lo que había de rey en David. Y esta mujer se inclina, lo honra, le habla con amabilidad. Esta mujer hizo algo tan poderoso en la forma en que trató a David, que David desistió de asesinar a su esposo. O sea, que queda de mí, que voy a sacar en Michael. El rey o el guerrero. Espérate, yo quiero sacarle en Michael el rey. Espérate, hay una solución, hay una desaveniencia yo con Michael. Hay un malentendido. ¿Cómo voy yo hacia Michael para trabajar ese conflicto? O voy como Nabal y le saco el rey, el guerrero, y Michael se molesta más, o voy como Abigail. Lo interesante es, ¿sabes qué? Que al otro día se muere el tipo. Se muere. Yo no sé si le da un ataque del corazón o asustado. Se muere. Pero tú sabes lo interesante, que tanto fue la impresión de David de esa mujer, que la hace su esposa. La hace su esposa. Entonces se convierte en una de las esposas de David, ¿verdad? En aquel tiempo se podía, ahora no. David como, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que robó el corazón de David, de esta mujer? Que esta mujer le sacó lo que David tenía en su interior como rey. Fue calma en medio de la fue calma. Y David dijo, una mujer como esta yo necesito, que cuando esté la tormenta, la bruma, cuando esté el proceso, el desierto, una mujer me hable de esa manera, y la quiero como esposa para que me ayude a sacar siempre en mí lo mejor de mí. Así que, ¿verdad?, quedamos en esto. Así que te aconsejo
amigo, amiga, hermano, hermana, que has estado con nosotros, que empieces a poner en práctica el fortalecer tus relaciones interpersonales, porque esta es la mejor manera para crecer nosotros, para parecernos a Jesús y para que otros le ganemos influencia y puedan ver a Jesús a través de nuestras vidas y servirle también al Rey. Amén. Así que muchas gracias, bendiciones, te bendigo y te esperamos para el próximo podcast, Rompiendo Límites.